Por favor, busque la segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Después de un momento empezaremos a leer desde el verso 17. Yo no sé si usted lee las tiras cómicas de Carlitos o Peanuts. Yo en verdad las disfruto. Aquí está Lucy hablando con Lino y ambos están mirando a través de la ventana. Afuera llovía fuertemente y Lucy dice: ¿crees que va a haber otro diluvio sobre el mundo? A lo cual el pequeño Lino responde: oh no, de ninguna manera. Dios dice en Génesis 9 que destruiría al mundo solo una vez, con un diluvio, y puso un arco iris en el cielo como una promesa de que nunca más habría otro diluvio. Y Lucy dice: eso quita un gran peso de mis hombros. Y Lino comenta: la sana doctrina siempre tendrá ese efecto. Espero que mediante este estudio bíblico podamos no solo entender, sino experimentar a cabalidad el gozo de un cristianismo auténtico. Y en realidad la segunda epístola de Pedro tiene que ver con la sana doctrina, genuino cristianismo, porque en esos días había problemas al respecto, así como los tenemos en nuestros días. Antes que nada, veamos el verso 1 del capítulo 2 de esta segunda epístola de Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. No se olvide que la palabra falso en el original griego es la palabra pseudo, que significa supuesto. O sea que Pedro habla de pseudoprofetas y pseudomaestros. En otras palabras, supuestos profetas y maestros. Y en el verso 3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. La palabra fingidas es la traducción de la palabra griega plastos, de donde obtenemos en español la palabra plástico, que significa algo moldeable. Pseudoprofetas, predicadores plásticos que hacen del evangelio una mercadería, burladores del evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que producen estos predicadores, profetas, apóstoles y maestros plásticos? Producen cristianos plásticos, falsificados, pseudocreyentes. Ahora, un billete falsificado puede servir para comprar varias cosas, y desde ese punto de vista sirve para algo bueno, siempre y cuando usted no sepa que ese billete es falsificado. Pero cuando ese billete llega frente a las autoridades que lo reconocen como falsificado, lo sacan de la circulación y de inmediato es destruido. Si usted puede detectar o reconocer un billete falsificado, su responsabilidad no solo como cristiano, sino como ciudadano, es destruir ese billete. Lo mismo sucede con el cristianismo falsificado. Superficialmente dará la impresión de ser algo bueno, pero no tiene la autoridad de Jesucristo respaldándole, y por lo tanto está destinado para destrucción divina. Bien, el título del mensaje de hoy puede sonar a sus oídos un tanto extraño, raro o sin sentido. Pero cuando leamos la porción bíblica correspondiente, usted sabrá de inmediato de dónde saqué ese título: perros enfermos y puercos enlodados. Busque por favor segunda de Pedro capítulo 2, empezando en el verso 17, en donde el apóstol describe a los predicadores plásticos y a los pseudoprofetas. Y dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.
perros enfermos, puercos enlodados, predicadores plásticos, pseudoprofetas y maestros. Ellos estaban enfrentando a todos estos falsos cristianos y con los cuales tuvo que lidiar Pedro en su tiempo. Al leer esta segunda epístola de Pedro, usted encuentra que un fuego ardía en el corazón del apóstol. Él no tomó estas cosas en forma casual. Para él todo esto era un asunto sumamente serio, porque él conocía por medio de una amarga experiencia propia el horrible y negativo poder de una mentira. Y aunque ya lo he dicho anteriormente, bien vale la pena repetirlo. Es malo decir una mentira, es mucho peor el enseñar una mentira, pero es algo realmente monstruoso el enseñar una mentira acerca de Dios. Y eso es lo que disgusta tremendamente a Pedro, porque las mentiras que los predicadores plásticos, los pseudoprofetas, apóstoles y maestros decían, no eran simplemente equivocaciones. Hay personas que pueden estar equivocados en algún punto de vista doctrinal, como muchas veces nos sucede a todos nosotros. Pero Pedro está hablando de aquellos que son apóstatas, de los que conscientemente son malvados. Está hablando de los que hacen del Evangelio del Señor Jesucristo una mercadería y no escatima palabras para describir a estos apóstatas. Por si no lo había notado, le diré que el mundo está lleno de apóstatas. Almas inestables que son engañadas, se dejan seducir por la promesa de alguna libertad espiritual y se vuelven esclavos de quienes se la ofrecieron. Pedro lo dice en términos absolutos en el verso 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En todo esto, hay 4 peligros, 4 amenazas que Pedro pone en evidencia. Primero, la amenaza de los falsos maestros. Verso 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pedro ilustra esto de 3 maneras. Primero dice que son como fuentes sin agua o como pozo seco. ¿Qué representa un pozo seco? Pues que no tiene agua. En serio, un pozo seco, una fuente sin agua, habla de desilusión. Supongamos que usted está sediento y se acerca a un pozo para saciar su sed. En griego, la palabra pozo significa un manantial. Así que usted espera encontrar agua en ese pozo, en ese manantial, para calmar su sed. Pero descubre que no hay agua en el pozo y naturalmente se siente desilusionado. Los apóstatas ofrecen mucho, pero en realidad no tienen nada para su alma sedienta. Jesús dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Usted nunca se desilusionará del Señor Jesucristo. Leí acerca de un hombre que murió en un hotel barato después de haber gastado una fortuna tratando de encontrar paz. Antes de su muerte, este hombre escribió una nota que la encontraron junto a su cama. La nota decía: he tratado de 1000 maneras, en vano, de aplacar mis temores y de levantar mi esperanza. Pero lo que necesito, la Biblia dice que solo se encuentra en Jesús. En segundo lugar, dice que son como nubes empujadas por la tormenta. Aquí la palabra nube conlleva la idea de partículas de polvo, bruma, neblina, a merced de cualquier viento o tempestad que les empuje. Creo que Pedro está hablando de algo que está en contraste con el agua de vida y la nube de gloria, Shekinah. No hay ninguna gloria en la bruma, solo partículas llevadas y empujadas por el viento. En tercer lugar, los apóstatas hablan de espléndidas necedades. Mire el verso 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne. Pozos secos, neblina empujada por el viento, espléndidas necedades. Eso es lo que son y lo que enseñan. Un gran predicador de la palabra solía decir en referencia a esto que es una filosofía de un banco en las nubes
lleno de viento nocturno. Ahora en la parte final del verso 17, note hacia dónde se dirigen, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Mi amigo, eso significa que se irán al infierno. La oscuridad es el infierno. Mire cómo lo describe Jesús en Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Desilusión, decepción, condenación, pozos secos, nubes polvorientas, profunda oscuridad. Todos estos son peligros que representan los apóstatas. Segundo, el anzuelo de los falsos maestros. ¿Cómo estos apóstatas tienen seguidores? Pues veamos el verso 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Los apóstatas seducen, y la palabra seducir en el griego significa atrapar a algo con anzuelo. Los pescadores tienen gran variedad de anzuelos increíblemente camuflados para seducir, para engañar, para atrapar a los peces. Vayamos un momento al verso 14 de este mismo capítulo 2. Habla de estos apóstatas y dice: tienen los ojos llenos de adulterios, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿Lo ve? Seducen a las almas inconstantes. Esa es la forma en que los apóstatas tienen seguidores. Son como pescadores con todos los anzuelos listos para seducir, engañar, atrapar a los tontos peces, o sea, a las almas inconstantes. Ahora, ¿cuál es la carnada? Porque el pescador jamás lanza un anzuelo sin que tenga una buena, atractiva, apetitosa carnada. Y si la carnada está viva o parece viva, pues mucho mejor. La carnada la encontramos en el verso 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne. Esa es la carnada. Uno de los distintivos del cristianismo apóstata es la lujuria sexual. Esa es la carnada que el diablo usa. Un falso predicador, apóstol o maestro sabe del poder sexual de la carne y del apetito de nuestra vieja naturaleza. ¿Cuáles son las carnadas del diablo? Veamos lo que dice Gálatas 5, desde el verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pero, ¿cómo hace o qué hace el pescador para lanzar el anzuelo con la carnada? Pablo dice que utiliza palabras infladas y con ellas seducen con concupiscencias de la carne. ¿Por qué Pablo hace referencia a palabras infladas y vanas? El pescador siempre tratará de ocultar lo mejor posible el anzuelo. Los apóstatas son maestros en la manipulación. Saben cómo hablar, cómo expresarse, se han especializado en ocultar sus verdaderos motivos. Saben esconder muy bien lo que están haciendo. Por eso, Pedro en el verso 3 dice: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Muchos de esos apóstatas son excelentes con las palabras. El doctor Címbalo que retiñe es un gran predicador. El profesor Metal que resuena puede mesmerizar a una multitud con sus palabras. ¿Y qué decir del filósofo Cabeza Esponjada? Todos ellos utilizan palabras infladas. ¿Qué contraste con Pablo, quien cuando predicaba lo hacía para expresar algo, no para impresionar a alguien? Pablo predicaba para comunicar, no para manipular. Escuche lo que dijo Pablo en 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,
sino con demostración del Espíritu y poder. Pablo jamás utilizó palabras infatuadas, plásticas, vacías, porque cuando él predicaba, el Santo Espíritu de Dios tomaba la palabra de Dios y con ella penetraba los corazones humanos. Para los falsos profetas, para los predicadores plásticos, para los pseudomaestros, la principal carnada que ponen en el anzuelo siempre será la lujuria sexual, y siempre ocultarán sus motivos, sus verdaderas intenciones, con palabras elocuentes, pero fingidas. ¿Hacia dónde lanza ese anzuelo mortífero, pero disfrazado? ¿Quiénes son atrapados por sus engañosas palabras? Veamos el verso 18 nuevamente. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disolución a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Cuál es el significado de todo esto? Especialmente la parte final de este versículo. Bueno, consulté varias traducciones y paráfrasis de la Biblia y encontré lo siguiente. Unas dicen, aquellos que recién están escapando. Otra dice, aquellos que apenas han comenzado a escapar de su medio ambiente perdido. Recuerde que figurativamente estamos hablando de los peces, susceptibles de ser atrapados en el engañoso anzuelo lanzado por el diablo. ¿Quiénes son? Son almas inestables, inseguras, crédulas. Muchas de ellas recién conociendo la verdad, recién descubriendo el significado de ser un creyente, bebecitos dando recién sus pininos espirituales. En este punto, permítame hacer énfasis en lo siguiente. Los apóstatas nunca se molestan en verdad en lanzar su anzuelo hacia los pecadores empedernidos, porque saben, su mensaje no tendrá ningún impacto, ningún poder entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tratan de encontrar a las almas inestables, inseguras. De hecho, los festivales evangelísticos y las campañas evangelísticas son los mejores lugares en donde ellos realizan su trabajo. Ellos miran quiénes hacen decisiones y luego ven quiénes reciben algún material literario y se ponen junto a esas personas y pretendiendo que desean ayudarles, les engañarán con palabras sutiles. Veamos 2 de Pedro 2:14. ¿Tienen los ojos llenos de adulterio? No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Esas almas inconstantes, aún inseguras, son los peces que los apóstatas tratan de atrapar. Creo que todos estamos de acuerdo en que la esclavitud en cualquier forma y en cualquier lugar es algo malo y denigrante. Pero es algo realmente terrible el ser esclavo de aquello o de aquellos que le esclavizan. Si usted estudia detenidamente el capítulo 2 de la segunda epístola de Pedro, encontrará algunas cosas que les esclavizaban. Por ejemplo, en los versos 3 y 4 vemos que eran esclavos del dinero, eran codiciosos y avaros. En los versos 10 y 14 eran esclavos de la lujuria sexual. Casi siempre los apóstatas se encuentran hundidos voluntariamente en alguna forma de desenfreno sexual, de perversa inmoralidad. En los versos 10 y 12 son esclavos del orgullo. Y sin embargo tienen la audacia, el insolente descaro de decir, síganme. Les voy a hacer conocer lo que es la verdadera y absoluta libertad. Ahora pregunto, si ellos no tienen a Jesucristo, ¿cómo pueden hablar de tener libertad? Bueno, sí, tienen libertad para pecar, pero es una libertad que los esclaviza y que al final los condenará. La verdadera libertad siempre es sinónimo de cosas mejores, sublimes, duraderas. El Señor Jesús en el capítulo 8 de Juan, verso 36, dijo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre la libertad que Jesús da y la libertad que el diablo promete? Cuando el diablo le dice que le va a dar libertad, es libertad para que usted haga lo que quiera hacer. Dicho en forma castiza, el diablo le da libertad para que usted haga lo que le dé la regalada gana. Y la gente piensa que eso es libertad.
Mi amigo, esa es la peor forma de esclavitud. La libertad que Jesús ofrece no es libertad para hacer lo que se nos dé la regalada gana, sino para hacer lo que debemos hacer. Esa es la clase de libertad que Jesús da. Aquellos que hacen todo lo que se les antoja no son realmente libres. Son siervos, esclavos de la corrupción. Pero el diablo es tan sutil y astuto que engaña con promesas de libertad. A lo mejor usted dice: yo no quiero ser cristiano. Yo quiero ser libre para hacer lo que quiera hacer. Quiero tener la libertad de escoger. Bueno, usted está en su pleno derecho de pensar así, pero escúcheme. Usted no es libre para escoger las consecuencias de aquello que escogió. Y quiero decir, si usted se sube a un edificio de 10 pisos, usted tiene la libertad de saltar desde el último piso, pero entonces la ley de gravedad se hace cargo de la situación. No importa cuánto usted grite y patalee y se contorsione en el aire. Usted fue libre para saltar por la ventana, pero no tiene ningún poder ni libertad para negar la ley de la gravedad. Así que permítame repetirlo. Aunque usted es libre para escoger, no es libre para escoger las consecuencias de aquello que escogió. Usted debe tomar una decisión. Si usted rechaza al Señor Jesucristo en su vida, en un sentido muy real, usted ha escogido al diablo. Pero de esto hablaré más extensamente en otra ocasión. Ahora estamos enfocados en los peligros que representa el diablo, la seducción que utiliza y la esclavitud que da, aunque prometa libertad. En cambio, Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero este asunto se torna peor. Veamos desde el verso 20 en adelante. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. El apóstol está hablando de enredarse otra vez. La palabra enredarse significa literalmente algo que está entretejido. Como cuando los tejedores y tejedoras están tejiendo algo y añaden otro color, u otro diseño, u otra clase de material a lo que están tejiendo. La idea habla de las personas que ellas mismas se van enredando más y más en la esclavitud. Y cuando están allí, están peor que si no hubieran escuchado jamás el Evangelio. ¿Qué es un apóstata? Es alguien que conoció el Evangelio y en un sentido hasta trató el Evangelio, aunque nunca se arrepintió ni fue salvo. Luego, por algo que no estuvo a la altura de sus expectativas personales, se opuso al Evangelio. Pero no solo se opuso, sino que trató de reemplazar el Evangelio. Y en esa condición espiritual se vuelve presa fácil y herramienta útil en las manos de Satanás. Un apóstata no es neutral acerca de las cosas de Dios, porque conoció el camino de la justicia. Mire lo que dice el verso 21. Porque mejor les hubiera sido no conocer el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Note las palabras volverse atrás. Esto no significa simplemente que se aleja. Esto se refiere a una persona que deliberadamente hace una decisión en contra del Evangelio. Y una decisión en contra del Evangelio es, por supuesto, una decisión en contra de Jesucristo. Se vuelven atrás voluntariamente sabiendo exactamente lo que están haciendo. Por eso digo que esta clase de personas no es que están solo equivocadas, sino que son deliberadamente malvadas. Aquí hay un principio que todos debemos conocer. Cuando usted vive por la verdad de Dios, Dios le da libertad. Y mientras más estudia y aprende, más se compenetra de su libertad. Pero cuando usted escoge irse contra la verdad que ya conoce,
se irá hundiendo más y más en la esclavitud y se volverá peor que el hombre que jamás ha escuchado la verdad. Muchos de los falsos profetas, de los predicadores plásticos y de los pseudomaestros conocieron el cristianismo, pero nunca nacieron de nuevo. ¿Recuerdan la parábola que contó Jesús acerca del hombre poseído por demonios y que se libró de ellos, pero luego regresaron? Y el caso fue aún peor. Busque Mateo 12, verso 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Permítame explicárselo de una sencilla manera. Reforma sin transformación guía a una gran degradación y a una condenación final. Lo repito, reforma sin transformación guía a una gran degradación y a una condenación final. El problema con muchas personas y la razón por qué apostatan es que nunca conocieron a Jesús. Y aunque fueron personas religiosas, no fueron salvas. Y no es que pierden su salvación, porque no se puede perder aquello que jamás se tuvo. Pero digamos que se reforman, reconocen que han estado viviendo incorrectamente, que se van a ser miembros de una iglesia, que se van a bautizar, que van a empezar una nueva vida, que van a dejar de hacer todas las cosas malas que estuvieron haciendo. Y hacen todo esto religiosamente, pero nunca aceptan a Jesús. No son nacidas de nuevo. No cambian su naturaleza pecaminosa. Sí, tienen religión, pero carecen de realidad. Saben mucho de cultura, pero nada del Calvario. Tienen un credo, un código, una causa, pero no tienen a Cristo. Y cuando se les acaba la emoción espiritual dicen: bueno, lo traté, pero no dio resultado. Y se vuelven del camino de la justicia hacia el otro extremo. Y son las personas más duras y difíciles de alcanzar. Por eso la palabra dice: mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y si alguien me dice: bueno, Pastor Rogers, ellos pierden la salvación. No es así. Ellos no la pierden porque nunca la tuvieron. Y si me pregunta si estoy seguro de eso, le diré que sí, que estoy absolutamente seguro. ¿Por qué? Por lo que dice la palabra de Dios. Volvamos otra vez a los versos del 22 en adelante. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. En las páginas de la Biblia, Dios llama a los suyos ovejas, pero nunca los llama perros ni puercos. Ahora, hay que entender que los judíos no pensaban de los perros de la misma manera que nosotros. Para nosotros los perros son bonitas mascotas, sumisos compañeros y guardianes de las casas. Pero para los judíos, el llamar a alguien perro era el insulto más denigrante que podía proferirse. En ese tiempo, los perros eran vistos como escarbadores de basura, devoradores de carroña,
Y cuando los judíos se referían a los gentiles o a los samaritanos, despectivamente decían, esos perros. Pedro dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. ¿Cuál es el cuadro que está tratando de visualizar? Aquí está un perro enfermo, comiendo algo que no debería estar comiendo, o sea, su propio vómito. ¿Por qué? Porque en su mente el perro piensa, si es que los perros piensan, aquí está una comida calientita. Y eso es muy cierto. Y si usted dice, pero pastor, eso es nauseabundo, estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero, ¿sabe una cosa? Pedro quiso que fuera nauseabundo, aunque eso a lo mejor arruine nuestro apetito para la próxima comida. No creo que a Pedro le importó mucho eso. Ahora aquí está una puerca. Alguien dice, vamos a cambiar la manera de ser de esta puerca. Y la sacan del lodo y de la suciedad, y la bañan con sales aromáticas, y restregan su piel fuertemente, y la secan con una secadora de pelo, la perfuman y por último, la adornan con una cinta roja alrededor del pescuezo. Luego la llevan hasta la sala para exhibirla frente a las amistades. Le puedo asegurar que algo va a cambiar, pero no será la puerca. Después de unos momentos, la puerca pensará, si es que las puercas pudieran pensar, estoy cansada de estar aquí. Y sin que nadie lo note, sale de la sala, busca un lugar donde haya lodo y se hunde en él sintiéndose totalmente feliz. Ahora bien, el perro fue tratado como una mascota y se sintió bien. A la puerca le bañaron y perfumaron y lucía muy bien. Pero el perro seguía siendo perro y la puerca seguía siendo puerca. Y la razón por la que el perro regresó a su vómito es porque era un perro. Y la razón por la cual la puerca regresó al lodo es porque era una puerca. Tan sencillo como eso. Nunca salvos, nunca nacidos de nuevo. Alguien podrá decirme, Pastor Rogers, conozco a alguien que una vez fue salvo, pero ya no lo es. Bueno, permítame discrepar con usted. Usted conoció a alguien que fue restregado y perfumado, pero no salvado. Verá, el mismo apóstol Pedro habla que aquellos que son salvos son copartícipes de la naturaleza divina. Cuando usted es salvo, no tiene la naturaleza ni del perro ni de la puerca. Tiene una naturaleza de oveja. Es nacido de nuevo, es salvo. Usted me preguntará, pastor, entonces usted nunca peca. Fatuidad y vanidad sería decir que no peco porque sí peco. El dejar de pecar es un proceso que se va realizando en nuestras vidas con la ayuda del Espíritu Santo. Y desde ese punto de vista estamos muy lejos de la perfección. Pero déjeme compartir con usted algo. Allá adentro, en lo más íntimo de mi corazón, yo odio profundamente el pecado. Antes de ser salvo, yo corría hacia el pecado. Desde que soy salvo, yo huyo del pecado. Esa es la diferencia. Y déjeme decirle algo más. Yo puedo pecar todo lo que quiera pecar. Y usted, asombrado y aún asustado, me dirá, pastor, que usted puede pecar todo lo que quiera. Así mismo es. Pero el asunto es que no quiero pecar, ¿entiende? Si usted aún quiere pecar, necesita que ese querer sea modificado. Es más, necesita uno nuevo. Necesita nacer de nuevo. Necesita ser salvo. Hay una parte residual de nuestra vieja naturaleza en cada uno de nosotros y podemos volver a pecar. Pero la diferencia entre una persona no salvada y un hijo de Dios es: un hijo de Dios cae en pecado y se lamenta por eso. Un hijo del diablo corre hacia el pecado y se deleita en el pecado. Antes de finalizar, permítame decir que para ser salvo
No es suficiente el ser miembro de una iglesia, no es suficiente el conocer el plan de salvación, no es suficiente el ser meramente religioso. Para ser salvo usted necesita conocer y recibir a Cristo en su vida. Necesita vivir un auténtico cristianismo. ¿Cree usted que Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario por sus pecados? Si usted confía en Él ahora y se arrepiente de sus pecados y pide perdón, le prometo con la autoridad de la palabra de Dios que Él le salvará inmediatamente, le perdonará totalmente y le guardará eternamente. Recíbale ahora mismo como el Salvador y Señor de su vida y pídale que Él, por medio de su Santo Espíritu, le ayude a vivir la auténtica vida cristiana. Si usted hizo esa decisión de fe, un profundo e inexplicable gozo inundará todo su ser, se lo aseguro. Nosotros anhelamos ser parte de su gozo espiritual. Por eso le invito a que nos escriba, nos dé la oportunidad de conocerle personalmente y nos dé el privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.